Hola a todos, soy la hermana Ruth. Les agradezco que estén en sintonía de estas clases. Me da gozo que hayan decidido acompañarme estos 15 a 20 minutos. Espero en Dios que sean de bendición estas clases para sus vidas y que se encuentren bien de salud y que estén listos hoy para profundizar más en la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora dirigimos nuestra adoración y atención a ti. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. No hay nadie como tú, no hay nadie con tu poder, no hay nadie que te iguale. Te agradecemos que nos llames tus hijos y que nos permitas conocerte a través de tu palabra. Bendice la enseñanza, que sea de testimonio de tus maravillas y podamos reconocer y atender tu llamado. Redarguye nuestros corazones y haznos siervos humildes para servir a nuestro prójimo. Enséñanos cómo ser esos siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy seguimos con la serie lidiando con relaciones difíciles y estaremos en la lección titulada Servir. Es la cuarta sesión en esta serie sobre las cualidades o características o actitudes que un cristiano debe tener al formar relaciones con otros. ¿Alguna vez has recibido un servicio excepcional? Pero también todos hemos tenido esas experiencias de servicio pésimo que nos gustaría olvidar. A mí me gusta recordar las que me hacen sonreír en vez de las que me irritan, pues si me enfoco en las negativas, sé que no seré mejor persona, ni mucho menos seré mejor cristiana. Para poder lidiar con relaciones difíciles, debemos intentar ser más como Cristo. Esto se puede volver una lucha interna, pues por naturaleza somos egoístas. Y si nos descuidamos, podemos convertirnos en personas que constantemente están buscando ser servidos. Es muy fácil caer en esa actitud. Yo soy la primera en admitir que las veces que personas se han aprovechado de mi buena disposición, he sentido como que mi corazón se endurece, aunque lo justifique diciendo, eso me pasa por ser buena gente. Como hijos de Dios, debemos aprender a rendir ese sentimiento a Dios e intentar servir sin buscar obtener algo a cambio, así sea solo un agradecimiento. ¿No le ha pasado que hace algo por alguien y después se encuentra diciéndose a usted mismo o a su pareja o a su mamá o a su hermana, hice esto y ni las gracias dio? Me pongo a pensar en cuánto hizo nuestro Señor Jesucristo por las multitudes y cuántos ni las gracias le dieron. Pero no podemos juzgarlos. ¿Cuánto hace Dios por nosotros? ¿Cuánto aboga Jesús por nosotros? Y a veces ni las gracias nos acordamos de dar. Entonces, nuestra lección de hoy se enfocará en servir. Abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 13 al 16, y después pasaremos al capítulo 6, versículos 1 al 5, y luego nos brincamos al versículo 10. La idea central es entender que debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presente para servir. Un buen servicio al cliente se enfoca en hacer lo correcto y ayudar a los demás. Hoy no estaremos hablando de clientes ni de negocios, sino de relaciones. El principio se sigue aplicando. Fortalecemos nuestras relaciones cuando ayudamos y servimos a otros, cuando ponemos la necesidad de otros antes que nosotros. Servir es una manera de hacer tangible, o sea, ya no es una idea abstracta como lo enseñan, se concreta el amor, es algo que otras personas pueden tocar, se hace palpable el amor por otros a través del servicio que brindemos. Vamos a ver un poco el trasfondo del contexto de la carta a los Gálatas, ¿no? Pablo escribe la epístola porque se había introducido una herejía judaizante en la iglesia. Ellos decían que Cristo no era suficiente para obtener la justicia o la salvación de Dios, sino que también era necesario cumplir con la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Pablo por esto llama a los Gálatas insensatos en el capítulo 3, versículo 1, y los insta a permanecer firmes en la libertad del Evangelio, pues el verdadero valor está en la fe que obra por el amor. La verdadera libertad está en la obra de Jesucristo, puesto que Él nos ha hecho libres, podemos ahora servir a los demás. El apóstol Pablo fue un legalista extremo cuando vivía por la ley, tanto que persiguió violentamente al pueblo de Dios. Pero después de tener ese maravilloso encuentro con Jesús, el legalismo no iba con su nueva identidad. Él entendió claramente que Cristo nos salvó por gracia, pero que eso no nos daba licencia para pecar. Nuestro Señor nos ha llamado a ser sus siervos y eso significa que debemos vivir para su gloria. Dios es glorificado cuando nos amamos y nos servimos los unos a los otros. Nuestras relaciones interpersonales florecerían si
En lugar de buscar ser servidos, buscáramos servir a otros y servirles de bendición. Aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben, como dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Es por eso que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al servir a otros mostramos amor y compasión. Al hacerlo reflejamos el amor de Cristo en nosotros. Aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta para servir. Veamos a Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 5, y dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo notó que habían sido llamados a la libertad. Ellos habían sido liberados de las leyes judías. Ya no ofrecían sacrificios porque Jesús fue el último sacrificio al morir en la cruz. Estas leyes judías los oprimían. Eran leyes que castigaban violentamente. Eran leyes que estrictas. Un poco más de 600 leyes que tenían, por las cuales la gente tenía que vivir. Y, incluso la circuncisión, otro rito, decían que era necesaria para la salvación. Pero en Cristo ya eso ya no tenía importancia. Las leyes kosher, leyes sobre los alimentos, tampoco tenían importancia. ¿Okay? Ellos habían recibido el evangelio de la salvación por fe, un evangelio que los introdujo a la libertad plena en Jesucristo. El evangelio trae la libertad del yugo y la maldición de la ley. Este evangelio había sido claramente predicado y confirmado cuando recibieron el Espíritu Santo por la fe. Pablo también les menciona que debían usar su libertad responsablemente. Dios aún nos disciplina cuando nos alejamos. Y no debemos usar nuestra libertad para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino para glorificar a Dios. Veamos un poco más lo que es la libertad. La libertad actúa con el poder del Espíritu Santo para amar a Dios y servir al prójimo. Esa es la libertad de la cual Pablo habla. Es una libertad empoderada por la gracia y el amor de Dios. Como muchas veces pasa, de la libertad se puede abusar para hacer el mal. Y es por eso que Pablo hace una pausa para especificar solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando él se refiere a la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los seres humanos. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe también una nueva naturaleza. Pero la pecaminosa no es erradicada y no lo será hasta que el cuerpo sea glorificado. Por lo tanto, la libertad cristiana debe usarse de manera espiritual y no de manera carnal. ¿Cómo se muestra de una manera práctica la libertad que tenemos en Cristo? En el servicio. Jesucristo es el ejemplo máximo de amor y servicio al dar su vida por nosotros. Pueden ver Juan capítulo 15, versículo 13. Es por su muerte que nosotros tenemos la libertad y esa libertad nos impulsa a servir a los demás de la misma manera en que Jesucristo nos ha servido a nosotros. Este servicio lo hace el creyente no porque se sienta obligado a ello, sino por amor. Podemos ver que Pablo también nos insta a servirse los unos a los otros. Él les recuerda que la ley entera se resume en un solo mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor se demuestra con acciones, no con palabras, y requiere que nos enfoquemos en los demás en vez de enfocarnos en nosotros mismos. También les advirtió sobre morderse y devorarse los unos a los otros. Si estamos mostrando amor, no es correcto que estemos mordiéndonos y devorándonos los unos a los otros. Muchas veces hasta se ha llegado a usar las peticiones de oración para comunicar lo que está sucediendo, así en forma de chisme, y no debe ser así. El conflicto destruye a una iglesia literalmente, por esto Pablo les advierte a no consumirse los unos a los otros. El conflicto dentro de una iglesia deshonra a Dios. Entonces debemos de analizar muy bien la razón de nuestro servicio a Dios y a los demás.
Cuando sirves a los demás, estás mostrando el amor de Jesucristo. Nunca olvides que Jesús te ha rescatado de la perdición eterna, ha perdonado tus pecados y ahora te espera la vida eterna, de la cual ya comienzas a disfrutar. Deja que el amor de Jesucristo sature tu corazón y se desborde hacia los demás. Cuando veas a tu prójimo sufriendo necesidades, incluso si es alguien con quien has tenido algún problema en el pasado, recuerda que Dios mostró su gran amor hacia ti y tú debes hacer lo mismo. Ahora, de esta lectura también aprendemos que al servir mostramos compasión. Leamos Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En la lectura podemos aprender, para aplicar a nuestra vida, que debemos buscar restaurar a nuestro hermano. Restaurar a alguien no es juzgar ni criticar, es administrar, es una exhortación, con mansedumbre, con gracia y perdón hacia una persona que ha sido quebrantada por el pecado. También vemos que cumplimos la ley de Cristo al llevar las cargas de otros. La ley de Cristo, la ley del amor, se cumple cuando amamos a nuestro prójimo y lo demostramos sobrellevando sus cargas, especialmente cuando esas cargas pueden ser espirituales. Estas vienen, por ejemplo, por la vergüenza de haber pecado o debido a algún pecado que domina la vida de esa persona. Y nosotros debemos estar ahí para darles aliento, darles amor, enseñarles que existe el perdón. ¿Sí? Y también aprendemos que somos responsables por lo que hacemos. Algún día estaremos delante de la presencia del Señor y Él pondrá a prueba nuestras obras en su tribunal. Pueden ver Romanos 14:10 y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pablo afirmó en Romanos capítulo 14 versículo 2 que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A eso se refiere el versículo 5 cuando dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros es responsable por la manera en que actuamos, ya sea basado en la palabra de Dios y su voluntad o en contra de ella. Daremos cuentas. En Gálatas capítulo 6 versículo 10 aprendemos que debemos aprovechar cada oportunidad para servir. Miren lo que dice Pablo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es fácil desmayar al buscar hacer el bien. Nos desalentamos cuando aquella persona a la que le hemos dedicado tiempo y oración termina alejándose de Dios. Cuando suceden cosas así, pudiéramos pensar que nuestro trabajo fue en vano, pero no lo es. Todo trabajo espiritual tiene valor espiritual y eterno delante de Dios. Es por eso que podemos persistir, porque nuestra labor no es transformar al mundo a otros por nuestras fuerzas, sino más bien administrar la gracia, el amor y el perdón de Jesucristo por medio del Evangelio. Pongamos lo aprendido en práctica. El amor cristiano se demuestra en el servicio. Una manera de servir es ayudando a los hermanos con sus cargas. Esto no debe ser algo esporádico, sino una práctica habitual. Puedes investigar, leer Romanos capítulo 12, versículos 6 a 9 y contesta esta pregunta. ¿Por qué el amor es un ingrediente indispensable en el servicio? Invierte. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Jesús y aplicarlo en tu familia, en tu trabajo y en tu iglesia? Puedes practicar. Pasa un tiempo en oración pidiéndole a Dios que te muestre cómo puedes servir a las personas a tu alrededor. Hemos llegado al final de nuestra lección. Recuerda que Dios no quiere que tengamos una fe teórica. Él quiere que nos fundamentemos en las verdades del Evangelio y que actuemos basados en esas verdades. Cuando estamos llenos de Jesús y de su Espíritu, servimos a nuestros hermanos y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. No dejemos de convivir, de estar en comunión con nuestro Dios. Es muy necesario. Bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga.